Quesadillas Viajeras, tenemos un episodio más y nuestra invitada de honor, Angie, gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes por su espacio, por su tiempo y vamos a platicar de viajes. Sí, nos encanta como buena quesadilla andar viajando, conociendo y escuchando experiencias de otras quesadillas que también han estado en otros lugares, comiendo otro sazón y conociendo nuevas personas y experiencias. Seguimos viajando. Sabemos que has ido a varios lugares, pero de todos estos lugares, si especificamos uno y nos vamos, por ejemplo, a República Checa, que nos platicabas previamente, es otra cultura y tiene su propio idioma y su propia moneda. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, República Checa es uno de mis favoritos. Hubo muchas como anécdotas ahí y creo que es un país muy como, no sé, tiene una esencia, ¿sabes? Todo comenzó con República Checa hace muchos años, cuando yo vivía en Canadá. Literal, había como una agencia de viajes cerca de donde tenía que pasar para ir a la escuela. Y recuerdo que tomaba luego como folletitos y como a ver a dónde me gustaría ir algún día, ¿no? Y recuerdo que vi fotos de República Checa que neta se quedaron en mi mente clavadas. Y entonces yo dije, ah, no, me encantaría ir en serio, pero pues en ese momento no podía. Y al final fue como, pues bueno, ojalá algún día, ¿no? Y ahí quedó. Cuando planeamos el viaje a Europa fue de, pues, ¿a qué lugares? Y empezamos a hacer la ruta y dijimos, ah, o sea, República Checa queda muy cerquita de otro lugar a donde íbamos a ir, entonces fue de, podemos movernos. Llegamos a República Checa y primero todo era como muy normal. Nos quedamos en un hotel que era un barco. Es como un país muy viejo, por llamarlo de alguna manera, pero no en un sentido despectivo, sino todo lo contrario, sino como muy tipo un Cuba, más o menos, como vintage. Entonces nos quedamos en un barco, desde ahí comenzó la experiencia. Fuimos a un castillo ese día que llegamos a recorrerlo, todo como muy mágico, ¿sabes? Como literal, como medieval, pero como de estar en Ah, otra época. Y sí. y ya, pues la experiencia muy buena. Después nos dio el atardecer en el castillo y cuando empezamos a caminar hacia el, como tipo hometown, como la parte vieja de Praga, creo que se Ujú. llama Praga o algo así. Entonces, cuando llegamos a esa zona, literal ya era como tipo el atardecer. Y Guau. en serio, Praga era tal cual lo recordaba en esas fotos de hace como 6 años. Entonces era como, desde ahí comenzó la magia de Praga, ¿sabes? Como haber visto en persona lo que había visto en fotos hace mucho tiempo. Y fue como de, neta, es igual a las fotos, es perfecto, es bonito y así. Me gustó, te digo, porque era como estar en otra época. Yo podía imaginarme a la gente en caballos y a la gente en vestidos grandes y así, porque conservaba muchísimo como esa misma arquitectura y como la esencia del país. Te decía que me llama la atención porque al final tienen una moneda y un idioma diferente. Y Ujú. aunque no es un país que realmente sobresalga de la Unión Europea, pienso yo, o sea, como que hay países más nombrados, Sí. sigue siendo un país súper lindo para visitar, como si realmente quieres vivir como esa experiencia como más tradicional y como más enraizada del país, creo que es un buen destino. Ay, sí. Bueno, por lo que nos describes a todos, es como, sí, sí, sí me dan ganas de ir. Sí, Y es muy bueno, bonito. sí, me imagino definitivamente. Y ya hablando de castillos, y sobre todo imagínate, bueno, tú lo viviste, dormir en un hotel barco, eso también suena increíble. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre Venecia. ¿Qué es lo que más te gustó de Venecia? Venecia es mi segunda ciudad favorita también de ese viaje. Está súper lindo. Realmente, o sea, pues así, tal cual te lo cuentan las películas, no sé,
en todos lados, eso es Venecia, ¿no? Es un lugar súper chiquito. En algún momento platicaba con personas que ya habían ido y me decían así de, no vale tanto la pena pasar tantos días allí porque es un lugar pequeño, lo puedes recorrer rápido. Entonces, como que todas esas sugerencias las tomamos en cuenta para nuestro plan y Ujú. fue como dispusimos los tiempos. La realidad es que estuvimos solo un día prácticamente, pero lo disfrutamos un montón porque tal cual, es un lugar pequeñito, lo recorres, pero todo está como súper pintoresco de sientes en Italia realmente, ¿sabes? O sea, como Sí. las callecitas, las casas, todo es pasta por todos lados, las balsas, ¿sabes? Ujú. Entonces, es un lugar completamente distinto a Praga, por ejemplo, porque Praga es como viejo, como vintage, y aquí es un lugar como más romántico, Ujú. pero hecho recientemente. O sea, se nota que trazaron estos diseños para que pareciera como un poco viejo, pero realmente es algo nuevo, relativamente, pues, o en buen estado. Pero está muy lindo, como que la esencia de todo el lugar es como muy romántica. Okey. Y bueno, esa parte de la góndola, ¿viajaste, para conocer y esto? ¿En esa Sí, parte? había visto un montón de como videitos y así, de qué es más recomendable y así. Entonces, como un montón de sugerencias de si compartes góndola y haces mil cosas y te sale más barato. O hay como muchas opciones hoy en día en donde muchos viajeros empiezan a publicar recomendaciones y ya tú puedes ir acomodando como de acuerdo a tus presupuestos, tiempos y demás. La Claro. realidad es que mi sueño era mi propia góndola, o sea, yo era así de que solo nuestra y así. Entonces, nosotros destinamos como un presupuesto para solamente rentar la góndola para nosotros Ujú. y lo disfrutamos mucho porque era algo como que ya traíamos en la mente, ¿no? Claro. Igual, así te digo, nos preparamos un montón. Yo soy la más planeadora de viajes, entonces, de cuáles son los lugares recomendables para comer, para los postres, entonces, como que Ah, visitamos todos los lugarcitos que eran como viejos. Me gustan mucho los lugares viejos. ujú. Entonces, pues como que están en ese checklist de cosas que quería hacer y pues sí Ujú. se cumplieron. Eh, y bueno, cuéntanos, ahora pasamos a París. Ujú. Cuéntanos, sabemos que la parte emblemática, la Torre Eiffel, y bueno, siento yo que cuando escuchamos París ya pensamos que es como la ciudad más romántica. Sí. Fíjate que yo nunca, o sea, yo he conocido a muchas personas que literal, así de, mi sueño es ir a París. Nunca fue un sueño para mí, se metió a la lista porque pues es como un lugar muy emblemático de Europa y fue por eso que lo metimos, pero realmente nunca había sido como mi hit ir. Sin embargo, cuando fui literal, yo era la persona así de todo, respiro amor, veo amor, ¿sabes? Pero realmente era de que la ciudad es muy romántica y decía, ahora entiendo por qué muchas historias de amor de películas se basan en París, Sí. pero no logré percibir de dónde venía, porque al final no era como que veía gente abrazándose por todos lados, nada de esto, pero era algo que la ciudad te inspiraba, ¿sabes? Realmente sí da mucho el como sentir de este cliché que tiene París. Es muy Ujú. bonita, me gustó mucho como esta atmósfera que genera el país, o perdón, la ciudad, pero Sí. es una ciudad muy sucia, extremadamente sucia. Veíamos montañas de basura por todos lados. Eso fue algo que me impresionó porque eso sí no lo sabía. No había visto referencias de eso ni siquiera un comentario de eso. Entonces, de repente, todas las calles y de que aquí mi foto, pero aquí el monte de basura. Entonces, no hagas la cámara para allá para que no se vea. Y como ese tipo de cosas que están como en los reels de detrás de cámaras, ¿no? Pero Ajá. en general creo que es una ciudad muy linda, pero yo creo que sí deberían como este tipo de cositas un poco mejorarlas para Ujú. que así tal vez como que sea en general pues el mood que te contagie la ciudad, pero muy muy completo, pues. Okey, y bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en París? No estoy segura, creo que 4 días. Okey, y bueno, tuviste la oportunidad de comer en varios lugares, ¿qué te pareció la comida? ¿Qué te gustó más? Lo que más amé fueron sus postres.
Y, o sea, algo que recuerde que haya comido ahí, no recuerdo algo así como que me haya enamorado. Solo postres, era lo que soy muy de postres, entonces fue como lo que más me atrapó. En Ujú. comida, por ejemplo, amo la comida italiana, pero preferí la de Praga, por ejemplo. Ok. Entonces, como que cada lugar tiene sus platillos tradicionales, sus Ujú. condimentos, su todo. Entonces, en París fueron sus postres y en Praga fue la comida, por ejemplo. Ok, excelente. Y bueno, ahora vamos a, hablando de la comida italiana, vamos a regresar a esa parte. En Italia, ¿cómo sentiste la atmósfera? ¿Qué te pareció? Cuéntanos un poquito más. Italia estuvo muy lindo. Italia fue nuestra primera parada, entonces llegamos con jet lag. Fue como un poco complicado. Yo la verdad sí dormí muy bien en el vuelo, pero aún así el acostumbrarte Ujú. pues a otro cambio de horario, sobre todo en el tema de comidas, de que ya me dio hambre, pero es muy temprano todavía o muy tarde ya. Eso fue como el único problema. Algo que recuerdo que también fue así como de, wow, esto no lo había escuchado, no lo había visto, era que las pizzas literal así de, vamos a pedir una pizza y de repente era como, sí, y para la otra persona, no, pues nada más una, ¿no? Y yo de, no, son individuales. Y yo, Sí. ok. Y dije, ok, individuales pues pequeñas, ¿no? Pues no, era como una pizza tamaño normal de México, pero Ujú. pues para cada quien y de repente era como, esto nunca me lo voy a acabar, pero sí se terminó. Al final es como el tipo de preparación de la masa, de la pasta, de todo esto, es muy distinta a la que conocemos aquí. Entonces, obviamente aquí no me alcanzo a comer una pizza entera, pero allá por supuesto que sí pude, como ese tipo de diferencias culinarias, ¿no? Sí, fíjate que tuvimos un podcast con un italiano y él nos decía justo esa parte, que la pizza es tan delgada que, y bueno, que no tiene ese montón de queso, sino que le ponen como pequeñas rebanadas, el tomate, la albahaca, el saborcito, entonces como que es una pizza por persona. Sí, exacto. Y estás bien, o sea, no terminas tan lleno. En cambio, aquí yo creo que te comes una entera y sí terminas en un estado de indigestión. Sí, yo siento que, bueno, haciendo las comparativas, es como si nosotros comemos más que nada, es como un sándwich, ¿no? Casi, Ajá, que no lleva la parte de arriba. Sí, 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 o sea, nada que ver con la pizza real, ¿no? sí, exacto. Pero Y todo muy bien. sí, me imagino, y las pastas. Yo de verdad, Italia es uno de los puntos que sí quiero Sí. conocer. De hecho, pudimos ir a un restaurante en donde crearon la pasta Alfredo. Mm, Es ok. de, pues, Alfredo, no sé cómo se apellida, la verdad, no recuerdo, pero es donde se creó la pasta. El Mm. dueño era Alfredo. Y ya, pues, literal, o sea, no habíamos hecho reservación, la verdad, eso sí se me pasó. Y de repente fue como de, pero puedes llegar antes y ver si te atienden, no sé, si te pueden meter a la lista de espera, ¿no? Y ya llegamos antes de que abrieran incluso, y fue así Claro. de que esperamos y ya abrieron, y fue como, esperen otros 20 minutos y listo, nos dieron una mesa, y fue Ah, una de las bueno. mejores, sí, fue como de los mejores platillos que probamos en Italia. Ay, qué rico. Sí, sí, sí. Es que eso es lo que me encanta de viajar. Poder probar otras cosas y salir de todo lo que nosotros creemos y el contexto, ¿no? Porque pues sí, lo que venimos platicando, la comida italiana nada que ver con la que nos presentan aquí o la china, ¿verdad? Nada que ver con la comida china de los buffets Sí. que tenemos nosotros. Pero sí, es como mágico, esos momentos se disfrutan bastante. Y, por ejemplo, bueno, hablando, Italia, pasamos por Roma y el Vaticano. No sé por qué, no me lo vas a creer, pero será que me encantan las películas de terror y cada vez que escucho el Vaticano pienso en una película del Exorcista, ¿no? Ya viene Halloween, pero sé que no tiene mucha relación, pero ay, no sé por qué. Así, lo primero que pienso es en eso. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia allá? Muy buena. Realmente, había mucha gente como, pues, para entrar pues, al Vaticano y también a la Capilla Sixtina.
Ujú. Entonces eran colas largas. Yo había visto igual como videos y así de que horas y horas de cola. Sí nos tocó hacer mucha fila, pero no fue tanto porque estaba lloviendo un poco. Entonces como que eso hizo que la gente prefiriera no hacer fila y así Eh, pasó más rápido. Así, realmente la ciudad es muy chiquitita, ¿sabes? ujú. Súper pequeña y completamente pegada a Roma. Entonces, literal que no sabes en qué momento ya dejaste de estar en una para estar en la otra. Pero muy linda, la arquitectura de la Capilla Sixtina está súper impresionante. Por Sí. dentro yo creí que iba a ser como una iglesia normal, como banquitas, ¿sabes? Como normal, pues, pero al Ujú. final era como, ya es como una especie de museo, lo sentí. Al final es como todas las imágenes y como, pues no sé, cuando estás allí como que ves todo lo grande que es como esa comunidad Sí, y pues, todo lo que se genera, ¿no? Entonces, como que dio como mucho a qué pensar. claro, sí, me imagino que debe de ser impresionante Sí. el espacio. Sí, sí, sí. Qué interesante, la verdad. Y bueno, vamos a llegar a Austria. ¿Qué te pareció? Austria estuvo padre, estuvo, bueno, Austria, ¿sabes? El primer día fuimos a un museo, no recuerdo cómo se llama, Valdevere, creo. Ujú, Y fue uno de los museos que más me impresionó en temas de que, haz de cuenta, eran varios pisos, muchas salas, nos tocó ver algunas obras de Van Gogh y como otros artistas que estaban allí en ese momento, entonces, pues desde allí fue como, ay, qué padre que pudimos como ver eso en persona, ¿no? ujú, Después tenías cuenta que una ventana que recuerdo muchísimo era un ventanal muy, muy grande que daba vista hacia los jardines del museo. Literal, o sea, tengo una fotografía en donde pareciera ser que lo habían pintado, o sea, parecía que era una pintura, pero en realidad era el jardín y era el cómo se veía. Y el caso guau, es que mi hipótesis y la de mi esposo era de, ¿realmente el país entero? O sea, es arte, ¿sabes? El país entero en serio escurría arte por todos lados. Tomabas qué una foto y parecía una pintura. Y por todos lados, algo que nos llamó mucho la atención es que había muchos parques y había muchos jóvenes, o sea, como muchos muchachos que ujú. literalmente iban juntos y se sentaban en el parque a platicar o a jugar frisbee o algo, ¿no? Y decía Aldo así de, y ya me imagino yo diciéndole a mis amigos en la prepa o en la secundaria de vamos al parque, ¿no? O sea, realmente aquí en México no es como algo tan común, es Sí, más como vamos a una fiesta o vamos a un antro, o no sé, pero no es tan común como decir, vamos al parque a platicar todos los amigos o así. Entonces, como que eso nos llamó la atención. También, o sea, a lo que íbamos era que la gente disfrutaba del entorno, ¿sabes? Pero ujú, como en ese sentido de apreciación, pues del espacio, del arte que era la ciudad. También nos tocó ver que en muchos parques había como estas personitas pintando esculturas, como clases de dibujo, de que mm, sale la escultura y un grupo de personas dibujando. Y entonces decíamos, ¿realmente la gente sigue generando arte y se sigue interesando por ello? Entonces, esa fue como nuestra impresión, que aquí también tenemos obras y también obviamente hay clases y demás, pero creo que no es tan valorado como as lo era ahí particularmente. ujú. Sí, sí, sí. Oye, pero qué impresionante y poder admirar todo eso, ¿no? Y las fotos, los recuerdos. Sí, es algo muy maravilloso el tener la oportunidad de viajar. En esa área o en esa parte de Austria, ¿qué te pareció la comida? ¿Qué fue lo más típico que viste que estuvieran bebiendo? Ah, la comida de Austria era muy buena. Desde allí ya empezaba mucho como esta, como, no sé, como las salchichas de Alemania, por ejemplo. Ujú, Fue como el segundo lugar en donde probamos las mejores salchichas, ¿sabes? Entonces, como que ya tienen más pegado un poco el sazón, por llamarlo de alguna manera, ujú, incluso el tipo de comida que Alemania. Entonces, desde ahí nos empezamos a como a insertar en la comida en carnes rojas y era muy, muy buena. El sabor era muy diferente al que conozco aquí.
Y claro. entonces pareció como muy rico. Sí, y bueno, llegando a Alemania, la cerveza. Ah, cerveza de verdad. Ah, Sí, ya sé. ¿Sabes que para esa parte tendríamos que incluir a Aldo porque él es el experto en cervezas? O sea, realmente yo no soy amante de ellas. ujú. Él, su objetivo del viaje era hacer una cata de cervezas, entonces él te podrá explicar más. Pero, haciendo una comparativa basándome en sus sugerencias, Sí. la cerveza más buena que él probó fue en Praga. Fuimos a un bar que era de 1430, una cosa así, era viejísimo. Era el bar más viejito de la ciudad y ellos mismos o sea, cosechaban su propia siembra y generaban su propia cerveza. Entonces tenían como muy buen sabor. En Alemania también probamos, pero te digo, de acuerdo a sus sugerencias, la mejor fue la de Praga. Wow, eso sí me impresiona, porque bueno, se sabe que Irlanda, por ejemplo, Alemania, tienen como la mejor malta para la cerveza. Sí, Sí, sí. Y bueno, en Alemania, ¿cuánto tiempo estuvieron? en Alemania estuvimos 2 días. 2 días. Mm. Ok. Y Prácticamente recorrimos Berlín y fue realmente poquito tiempo el que estuvimos. ujú, Solo fue Berlín y fue como conocer las zonas más características de la ciudad. sí. Lo que te decía era que había como mucha multiculturalidad. En países anteriores Mm, sentía que había como, pues, mucha gente local, pero aquí nos tocó ver muchísima gente de muchos lugares, pero así de que yo llevo viviendo aquí 10 años, 14 años, 8 años, o sea, gente que ya realmente vive ahí, ¿sabes? Entonces, nos pareció lindo que sea como un país que, pues, haya adoptado a muchas personas de distintos orígenes, porque ujú. eso hace su mezcla cultural. Sí, uy, qué impresionante esa parte. Ujú. Por ejemplo, de la comida, me decías que en Austria comenzaron probando ya las salchichas. Y en Alemania siguieron comiendo igual, las salchichas. Creo que también tienen papitas y me parece que la cola agria, ¿no? Que se llama, hay sauerkraut, creo. Sí, realmente en Alemania, hay un platillo tradicional que probamos, pero no recuerdo los nombres. Mm, Eran, o sea, en general creo que era mucho como la misma, como el mismo sazón, hablando de condimentos, así como aquí en México, a pesar de que sean estados diferentes, hacemos mezclas de ciertas como condimentos. ujú. En Alemania nos pasó algo similar, pero no recuerdo como el nombre de algo característico. La verdad es que mi hit de comida estuvo en otro lugar y Sí. los demás, o sea, por ejemplo, de Alemania recuerdo muchísimo que en el hotel en donde nos quedamos, ellos hacían sus propios croissants y sus propias mermeladas. A pesar de que el croissant es de Francia, o sea, ahí neta fue como el segundo más bueno que probé, porque hacían su propia mermelada y como yo soy demasiado de sabores dulces, esa Ujú. mezcla era perfecta para mí, pero sé que no es tradicional de allí, pero al final es como lo que tengo como más grabado en cuestión de sabor. Claro. Ay, qué rico. Y bueno, en total, recorriendo todos estos lugares, ¿cuánto tiempo fue? Estuvimos viajando 2 semanas, prácticamente 2 semanas. 2 semanas sin parar. Sí, sin parar, Sí. sin Ok. parar. Estuvimos así de cuando llegas y dices: "Necesito vacaciones de mis vacaciones". Sí, claro, para poder descansar tantito. Cuando ustedes salen de México, toman su primer vuelo y llegaron, me dices que a Italia, ¿verdad? A Roma, ujú. Ok. ¿Había hora de diferencia? ¿Cómo se hicieron ese cambio? Pues amanecimos allá, o sea, llegamos y era de día, pues. Entonces, te digo, como yo duermo como completamente en el vuelo, pues no me costó tanto trabajo, porque para mí ya era de noche aquí en México, dormí y desperté y pude continuar mi día. Prácticamente llegamos al hotel, dejamos maletas, nos fuimos al Vaticano
de ahí nos fuimos a cenar, o sea, recorrer Roma de noche, la Fontana di Trevi, primer Ah, vista de noche, y sí. el siguiente día era de levántate a las 6 de la mañana para que Ujú, estés allí 6:30 y no encuentres gente y puedas disfrutar como la vista natural, ¿no? Como sin tanta aglomeración. ujú. Entonces, pues más o menos así estuvo. Sí, sí les tocó la suerte de que no hubiera tanta gente, sobre todo por las fotos. Sí, súper temprano te digo, era como desmañánate, pero sí se logró. ¡Eh! Qué bueno, porque de repente es así como hasta un lado y siempre te quieres tomar una foto y todo el mundo sale atrás haciendo caras, ¿no? Exacto. Entonces sí, es un poquito complicado. Bueno, supongamos que estamos haciendo la planeación para viajar y todo esto. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Yo creo que mi primera recomendación así top es planea bien de cuándo quieres viajar y a dónde quieres viajar, porque para mí el primer punto es busca tus vuelos con anticipación. Es lo que varía muchísimo en precios y al final es lo que va a trazar tu presupuesto, porque, no sé, inicialmente antes de ir a Europa quisimos ir a Japón, pero Ujú, los vuelos estaban mucho más altos que los precios de Europa. Entonces fue de, ok, vamos mejor a Europa y el presupuesto que íbamos a gastar en vuelos, aquí lo puedo reservar también para hoteles y algunas otras cosas, ¿no? ujú. Entonces, creo que tu primer punto es pues tu presupuesto, tu destino y ahora sí comienza tu búsqueda que va a ser vuelos, hoteles, qué lugares quieres conocer y como más o menos tener una idea de qué te gustaría ver para que veas como tu itinerario. Ok, y bueno, ¿cuánto tiempo recomendarías tú para comprar los vuelos antes? La verdad va a depender mucho del destino y de la fecha en la que quieras ir. Si, por ejemplo, en Japón queríamos ir en la temporada de los cherries, entonces de repente es la temporada alta del país. Si tú por alguna razón ya tienes una temporada o una fecha muy específica en la que quieres viajar, pues ya busca tus vuelos con anticipación. Probablemente no vas a poder mover tanto tus precios porque tienes una fecha muy cerrada. En cambio, si tienes como mucha apertura de no, pues yo solo quiero conocer, pero no tengo preferencia de cuándo, entonces vas a tener mucha más facilidad para encontrar precios. Sí, esa parte es súper importante, porque si no estás como bien seguro de las fechas y los tiempos y esto y el otro, entonces sí es importante esa parte. Muy bien. Y, por ejemplo, cuando ya tienes el presupuesto, los boletos, las reservaciones y todo, y vas a viajar sin parar, ¿hay alguna recomendación? O basándonos en tu experiencia ahorita, algo que digas, ay, creo que aprendí de todo esto que debería de hacerlo de esta forma. Creo que pues llevar como cosas cómodas, o sea, ropa cómoda, zapatos cómodos. Nosotros el día que más caminamos fueron 28 kilómetros en un solo día. Entonces llévate los zapatos más cómodos que tengas, llévate varios pares de zapatos, aunque somos como la idea de viajar ligeros, porque también luego nos gusta traer cositas de allá. Sí, es como llévate varios pares de zapatos porque al final vas a caminar mucho, porque la idea es que conozcas la ciudad. Entonces, el moverte en auto o en transporte público todo el tiempo, pues como que te puede limitar un poquito a recorrer las calles de la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me encanta caminar cuando viajamos, Ujú. pero había un momento en el que así de mi pie ya sabe en dónde le sacan pollas este zapato, ¿sabes? En Sí. dónde le está lastimando. Entonces, al día siguiente me ponía otro zapato que ya no le dolía donde mismo y entonces estaba turnándolos porque en serio caminábamos demasiado. Entonces, a lo que voy es imprescindible que lleves cosas con las que te sientas cómodo y pues Ujú. tipo cambios de clima y todo esto, porque si no te va a agarrar desprevenido allá, vas a gastar un poco más o simplemente no lo vas a disfrutar totalmente porque estás incómodo. Sí, claro. Y, por ejemplo, cuando quieres llevar un outfit lindo para tomarte una foto, pero pues no es tan cómodo, sí, hay que saber Estar que te prevenidos.
Solo está prevenidos. Yo para este viaje, así Sí. de que esta ropa es para este día, esta ropa es para ir a este otro lugar y así todo acomodado, ¿no? Ujú. Pero como no sabía, nos tocó cambio de estación, nos fuimos invierno y allá recibimos la primavera, Ok. entonces aún hacía frío y yo buscaba así como cómo va a estar el clima y decía, pues como que templado, y yo, ajá, pero templado para México o templado para ellos. Pues para mí era frío. Entonces así de, okey, me voy a llevar vestido, pero me voy a llevar de estas mallas térmicas abajo, y me voy a llevar ropa por si llueve. O sea, como que sí intenté llevar pocas cosas por temas de equipaje, pero algo de todo por si hacía frío, si llovía, si hacía calor o lo que pasara. Tipo Jalapa, que tiene Anda, las 4 estaciones en un día e ir prevenidos. exactamente, igualito. Muy bien. Entonces, de todos estos lugares, cada uno representativamente dejó como algo, para ti, recordar los sabores y esto. Si tú pudieras escoger uno de estos lugares para regresar, ¿cuál sería? Berlín, o sea, Alemania realmente me gustaría recorrerlo completo, ¿sabes? O incluso más de esa ciudad. Hay muchas cosas de Berlín que quedaron pendientes, que quería conocer, entonces necesito volver. Y también me gustó mucho que haya visto gente de tantos lugares y que realmente vivan ahí, o sea, no son turistas, o sea, sí hay turistas, pero esas personas ya vivían allí y eso me gustó como del país, entonces quiero conocer un poco más acerca de su cultura para, pues, como entender su multiculturalidad. Claro, suena súper lindo. Sí, sí, sí. ¿Pudiste ir al muro? Fuimos al muro, sí. De hecho, algo curioso de allí es que nosotros coleccionamos imanes. Algo curioso es que sus imanes tenían pedacitos de muro. Había algunos con pedacitos de muro. Nos trajimos uno. Aldo cree rotundamente que no es un pedazo de muro real, pero yo sí lo creo. Entonces trae como la foto de donde estaba ese pedacito y ahí tu pedacito pintado de ese colorcito. Entonces se me hizo lindo que al final algo que fue como tan obstruyente para el país y para su población, pues sí, Claro. lo derribaron, pero conservan como este pedazo de que no se te olvide que algo pasó. Y creo que Mm, es algo mucho de ese país, o sea, ese tema de que los campos de concentración los volvieron museos, es un que no se te olvide que algo pasó para mm. que no lo repliquen, ¿no? Entonces, como mantener esos pequeños símbolos de, pues, aunque no es algo de lo que estemos orgullosos, es algo que ocurrió y es Mm. algo que simplemente mantenemos para que no se repliquen. Claro, es como no nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Sí pasó algo aquí. Sí, Exacto, eso es muy importante, como ir enseñando a las nuevas generaciones qué no hacer, ¿no? Pero que sí exacto. estuvo ahí. Ay, qué genial, la verdad. Sí. Y bueno, algo que tú digas, de verdad necesitas tenerlo en tu maleta antes de salir de México para ir a Europa. Aparte de las conexiones para cargar el teléfono. Estaba pensando en algo como eso. Pues es que en realidad es como, o sea, para ir a Europa específicamente, pues nada en especial, pienso. O sea, siempre que es como vamos a viajar a cualquier lugar, lleva una batería portátil, o sea, como esto de que cuando tu mamá te decía, llévate un suéter por si hace frío, así, ¿sabes? Como ese tipo de cosas básicas, como te decía, ropa, zapatos cómodos, pero para mí sí es como súper importante lo de llévate una batería extra, porque al final lo que te quedan de tus viajes, más allá de los recuerdos, pues son tus fotos, entonces es como yo me mato grabando, tomando fotos y haciendo mil cosas porque neta las veo como cuando veíamos los álbumes de fotos viejitas en casa, así me encanta verlas. Entonces, para mí es imprescindible como una carga extra de que, o sea, estoy aquí, ya viajé, no me puedo perder esto, ¿sabes? Y así. Definitivamente. Sí, sí, sí. Súper buen tip. Pues, Angie, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, te comprometemos en video para Sí. que nos cuentes
posteriormente cómo fue tu viaje a Japón, la gente, la comida, el manga. Sí. Muchas gracias a ti por el espacio. Realmente, neta, los viajes me matan, me gusta muchísimo. Empecé a hacerlo ya tiene rato, como, o sea, así de que viajar por mi cuenta, como 10 años más o menos. Y me ha gustado mucho. Creo que el aprender mucho de todas las personas con las que te topas, pero también como de la cultura de todo el país, todo lo que te ofrecen, en serio me gusta mucho. Entonces, me va a dar mucho gusto seguir platicando de esto contigo en una siguiente ocasión. Y pues así, contarles siguientes anécdotas. Sí, muchísimas gracias de verdad y quesadillas. Seguimos viajando, seguimos escuchando nuevas experiencias, así que estamos pendientes para el siguiente episodio. Nos vemos pronto.